Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad de AFIT, nos alegra darles la bienvenida a este encuentro en línea, donde conversaremos sobre temas de liderazgo y gestión escolar. Para el día de hoy tenemos como invitados desde Atlántico al ingeniero Julio Martín Gallego, director de la Fundación Promigas, y desde Bogotá la rectora Nubia Rocío Torres, quien está al frente del Colegio Chorrillos IED. Con ellos vamos a estar conversando en el día de hoy sobre liderazgo transformador. Para que conozcan un poquito sobre nuestros invitados, el ingeniero Julio es magíster en educación, cuenta con más de 30 años de experiencia en dirección y acompañamiento a organizaciones sociales y empresariales, y esto le ha permitido investigar y consolidar en los últimos 15 años diversas posturas y propuestas para la transformación de la sociedad, tomando como referentes la educación, los procesos de desarrollo organizacional y el cambio cultural. En RLT, el ingeniero Julio nos ha apoyado desde una mirada crítica y propositiva, lo que nos ha permitido reflexionar y mejorar permanentemente el programa, y queremos agradecerle y aprovechar este espacio para agradecerle todo su apoyo. La rectora Nubia, por su parte, es licenciada en educación preescolar, tiene una maestría en educación, cuenta con 22 años de servicio y experiencia en el sector educativo oficial y en sus diferentes niveles dentro de la docencia y la dirección docente. La rectora Nubia participó en la cohorte 3 de RLT y está representando aquí a todos los rectores de Bogotá que participaron en el programa. Bienvenidos Julio y Nubia, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Antes de dar paso y comenzar la charla de hoy, quiero compartirle a nuestros asistentes que contamos en la parte derecha con un chat a través del cual nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, o si cuentan con una diadema con micrófono, podemos activarla para que esto sea mucho más conversado y mucho más nutritivo para todos. A través del chat igual estaremos dándoles soporte. Además de esto, queremos contarles que a través del foro que teníamos en la red de liderazgo escolar, nos compartieron también algunos comentarios, algunas preguntitas para empezar, para tener la charla de hoy. Bueno, yo creo que para comenzar podríamos iniciar con una primera preguntita. Podríamos empezar tal vez por Julio, que nos acompaña desde la Fundación Promigas. Julio, una pregunta, y es, ¿por qué es importante que el sector privado apoye a las instituciones? Bueno, yo estoy convencido de que la educación es fundamental para este país y que no hay un solo ámbito de la sociedad donde se pueda prescindir de la educación. Creo que por esa razón los empresarios del país cada día apuntan más a tratar de acompañar estos procesos de cambio educativo que se pretenden dar en el sistema educativo nacional. Creo que hay una mayor conciencia de que, como dice nuestro presidente, la compañía del doctor Celia, de que la educación lo es todo. Es decir, no podemos pensar en la paz, no podemos pensar en la democracia, no podemos pensar en un país más competitivo, no podemos pensar en reducir la desigualdad si no tenemos presente la educación. Y en las empresas en particular necesitamos funcionarios educados, consumidores educados, funcionarios públicos que atienden al país educado. Entonces yo creo que en ese sentido eh, la educación es una preocupación de toda la sociedad, y en esa medida los empresarios que hacen parte de la sociedad se ven convocados a participar activamente, digamos, desde sus posibilidades. Vale, nos están diciendo a través del chat que no se escucha. Quisiera por favor confirmar que nos estén escuchando a la rectora y a Julio. A ustedes, a nuestros invitados, les voy a pedir simplemente que nos hablen un poquitico más fuerte. Mientras nos van confirmando cómo va, bueno, y parece que nos están escuchando como bien, voy a seguirles dando soporte a través del chat, pero mientras tanto, pasemos a otra preguntita, tal vez en esta ocasión, con la rectora. Rectora Nubia, ¿de qué manera el trabajo sobre su gestión personal ha fortalecido su liderazgo en la institución de la cual usted hace parte? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero dar un saludo
primero a Julio y agradecerle la participación y también pues a todos los que hoy están con nosotros en esta conversación. Pues quiero decirte que el fortalecimiento de las capacidades personales, del reconocimiento de las fortalezas que uno tiene, primero como ser humano y también como profesional, pues ayuda a fortalecer la gestión en las instituciones educativas. El rol del rector va más allá de lo administrativo en una institución educativa. Tiene que ver con la gestión del personal, con la atención a las comunidades, a los padres de familia, el reconocimiento de los niños, además de toda una actitud de liderazgo pedagógico que tiene que caracterizar al rector. Y entonces ahí el reconocimiento de quién es uno como persona, de cuáles son sus cualidades, también cuáles son sus debilidades para mirar pues cuáles son las acciones de mejoramiento que uno debe emprender, pues es muy importante y en ese proceso pues todo lo que nosotros hemos emprendido desde la formación personal y profesional con la ayuda de la Secretaría de Educación, en este caso de Bogotá, y de rectores líderes transformadores, pues nos ha ayudado mucho y en particular a mí a fortalecerme como eh, una persona que sabe y está enfrente de toda una institución educativa que en mi caso tiene más de 10.000 personas. En el colegio que yo dirijo hay 2.835 niños. Alrededor de esos 2.835 niños hay pues sendas familias, más de 100 maestros. Entonces se conforma una comunidad educativa realmente muy grande que está siempre pendiente de que la persona del rector lidere de una manera asertiva y propositiva a la institución. Y en ese sentido, pues, reconocerse uno con todas sus fortalezas y limitaciones creo que es muy importante. Bueno, y siguiendo en esa línea del aporte de RLT, ¿podría compartirnos cuál es ese aporte que RLT le ha hecho a su gestión como rectora muy puntualmente en cosas muy concretas, no sé, en las reuniones o en la forma en la que ahora se relaciona, como esos ejemplos un poco más tangibles? Bueno, pues yo te digo que RLT y todo el proceso de formación que nosotros tuvimos con el equipo de compañeros que conforma la primera cohorte en Bogotá, que somos en total 32 rectores y rectoras de la ciudad, eh, tuvo una duración inicial de un año. En este momento ya estamos en proceso de acompañamiento en las instituciones, pero ese proceso de formación de un año pues nos dio muchas herramientas. Para mí particularmente, me ayudó mucho a fortalecer mi equipo de trabajo colaborativo. A veces uno como rector, digamos que no de una manera intencional, pero pues de todas maneras le pasa, eh, intenta asumir como muchas tareas y a veces algunas de ellas humanamente no son posibles asumirlas todas. Y llega uno a un estado que en algún momento llamamos en ese momento de formación de hiperresponsabilidad. Entonces, reconociendo eso, uno de los aportes más, digamos, más notables que ha hecho todo este proceso de formación es que yo pueda confiar más en mi equipo colaborativo, darle mayor oportunidad a mis coordinadores y coordinadoras para que ellos se metan en la gestión de la institución educativa. De hecho, pues son directivos docentes y también tienen mucho que aportar y mucho que decir desde su formación profesional, desde su experiencia docente y pues también desde las personas maravillosas que son. Entonces, el reconocimiento de esos talentos y esas potencialidades del equipo colaborativo creo que es de lo que yo más puedo destacar. Adicionalmente, la caja de herramientas que nos dio el equipo, que nos hizo todo el tema de la formación, pues son herramientas supremamente útiles porque uno en las constantes reuniones que tiene, a veces como que se queda sin instrumentos, sin maneras de motivar los equipos, como que bueno, uno acude todas las veces a muchas ideas que uno tiene, pero esa caja de herramientas con todas las ideas nuevas que nos aporta,
pues nos ayuda a que todas las reuniones sean distintas, a que podamos motivarlas, a que podamos intencionarlas de una manera mucho más clara. Y creo que pues para no alargar más, porque pues me pasaría toda la hora aquí contándoles muchas bondades del programa, creo que esas dos en mi caso son como los aportes más importantes que ha hecho todo este proceso de formación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, bueno, vamos como acercándonos. Quiero contarle, pues, o decirle a nuestros asistentes que en el momento en que lo quieran pueden irnos haciendo sus comentarios o formulando preguntas a través del chat o a través de la red para que nos puedan ir acompañando. Yo tengo aquí algunos aportes que nos hicieron algunos de los directivos que hacen parte como de la red a través del foro que tuvimos abiertos durante las últimas 2 semanas, en donde les preguntábamos qué significaba ser un líder transformador y cómo lo habían vivido en una propuesta desde RLT. Y teníamos Exair de Antioquia, nos contaba que transformar es lo duro y empieza con generar impacto en la conciencia de cada uno y así cada quien deja fluir en sí el proceso transformador. Y de ahí surgía como alguna pregunta en relación como con este comentario, es cómo generar conciencia en quienes hacen parte de la institución educativa frente a este liderazgo, cómo empezar a generar conciencia, porque nosotros llegamos con una idea como, bueno, podemos trabajar de esta manera o de la otra, cómo empezar a generar conciencia con las personas que forman parte de nuestro equipo, tanto en la institución educativa como en la fundación. Bueno, yo creo que es muy importante reconocer que el directivo docente en una institución educativa es ante todo un docente, es decir, que no es una persona que se aleja del colegio, sino que es una persona que teniendo un rol directivo sigue estando dentro de la comunidad educativa en un papel de formador. Eh, Así pues entonces nosotros podemos acercar más a las personas el rol del directivo docente y poder liderar el equipo de maestros que también pues genere una mayor conciencia y una mayor pertenencia de toda la comunidad hacia la institución educativa. Bueno, yo diría lo siguiente. La manera como piensan y actúan las organizaciones está íntimamente relacionada con la forma como piensan y actúan sus líderes. Digamos que la cultura de las organizaciones no es más que el reflejo de sus líderes formales e informales. En esa medida siempre he pensado, de pronto tengo ese sesgo, o sea, no creo mucho en esos liderazgos heroicos, digamos, en esa visión de Ulises que salva el mundo. Yo estoy convencido de que las organizaciones necesitan en cada persona un líder. Todos los miembros de la organización tienen que ser líderes. Estoy completamente convencido de que el liderazgo compartido, como se llama hoy en día, o distribuido, es la pieza clave para poder transformar las instituciones. Ahora, la pregunta que surge entonces es cómo lograr, digamos, incidir en cada una de esas personas que nos acompañan. Realmente no es una tarea fácil. Lo primero que hay que tener presente es que es una tarea de largo plazo, lo primero. Lo segundo es que, como está la autonomía del ser humano, digamos, esa decisión depende de cada uno. Nosotros podemos crear condiciones, podemos crear, digamos, espacios para posibilitar esas transformaciones, pero en última instancia la decisión es una decisión de carácter personal, es decir, cada uno decide en su libertad si cambia o no cambia. Digamos, esa es una situación que nos encontramos como líderes. Me parece que lo que uno puede hacer como un primer paso es ser coherente en sus actuaciones, es dar testimonio de lo que uno quisiera que fuera esa organización ideal en la que uno trabaja. Es decir, en su forma de pensar, en sus discursos y en sus actuaciones hay que ser coherente con esa institución que soñamos y que queremos. Digamos, en la medida en que nosotros demos ejemplo de vida, demos testimonio de vida, estamos abriendo espacios para que otros puedan seguir el propio camino o para
cuestionar a otros que actúan de forma diferente. Yo creo que hay un gran reto, yo creo que nadie tiene la fórmula secreta para resolver este componente, porque finalmente, como plantea Platón a través de Sócrates en uno de sus diálogos famosos, es que el conócete a ti mismo es la clave para la transformación. Entonces, lo que sí hay que hacer es trabajar intensamente en los procesos de reflexión personales, en los procesos de reflexión institucionales para poder generar procesos de cambio en la organización escolar y en la institución en la que yo trabajo. Bueno, viendo por acá, quisiera como pegarle un poquitico, Carlos Alberto Bermúdez nos compartía en el foro que ser un líder transformador significa poner al servicio de la comunidad educativa todas las competencias personales y profesionales para hacer de la educación la mejor opción para transformar la sociedad. Y quisiera atar este comentario con una primera pregunta que nos hacía Beatriz Elena Costa, miembro de un equipo local en Antioquia, que nos preguntaba cómo abordar la incredulidad o cómo abordaron la incredulidad de las personas de su equipo. Creo que puntualmente esto es un poco para la rectora, pero no sé si Julio nos puede apoyar también un poquito frente a esta pregunta. Bueno, pues en relación con la resistencia que a veces uno encuentra en algunos de los colegas docentes en las instituciones educativas frente a los cambios y a la transformación que uno quiere liderar, pues básicamente lo que yo hago pues es que todos nosotros tenemos un fin común. El fin común es la educación de calidad y la formación de seres humanos que llevamos a cabo en la institución educativa. Y si todos estamos de acuerdo en que esa es nuestra tarea y que en eso nos encontramos, entonces pues desde ahí nosotros podemos abordar los diferentes pensamientos, las diferentes tendencias, las diferentes hasta metodologías con las cuales abordamos todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para hacer unos acuerdos institucionales que permitan que todos se sientan partícipes y que cada quien es respetado y que se le tiene en cuenta de acuerdo pues a lo que nosotros consideramos que es el objetivo fundamental de nuestra institución. Creo que así nosotros podemos vencer un tanto las resistencias, obviamente no todas, y como decía Julio, pues eso es una decisión de cada quien si se mete, si se sube al bus en el que nosotros nos montamos en cada una de las instituciones cuando montamos nuestro proyecto educativo institucional, pero pues básicamente si encontramos que nuestro acuerdo es la formación de seres humanos para una mejor sociedad y para salir adelante como país, pues entonces desde ahí todos bienvenidos de acuerdo a sus propias creencias y de acuerdo a sus propias metodologías. Sí, yo sobre ese tema diría lo siguiente, digamos que una cualidad que a mí me parece esencial en los líderes es lo que yo en particular denomino sensibilidad moral, que algunos denominan eh, inteligencia emocional. Sí, yo creo que es muy importante eh, no mirar a los demás desde nuestros sesgos, desde nuestra perspectiva, sino ser capaz de colocarnos en los zapatos del otro. Ser capaz de comprenderlo, ser capaz de encontrar en él sus, sus talentos, sus capacidades. Es decir, todos tenemos algo que aportar a la institución. En buena medida la tarea del líder es identificar esos talentos, identificar esas capacidades que no son las mismas en todos. Muchas veces alguien que está en contravía, que lo vemos como que está en contravía, ese contravía puede ser un valor significativo sí, para la organización si logramos entenderlo, si logramos comprender cuál es su posición. Entonces, yo diría que esa sensibilidad moral está estrechamente relacionada con la capacidad de convocatoria y con la capacidad de cohesión que pueda tener el líder con el equipo. Entonces, creo que sí es importante, insistiendo en lo que comenté, tener claro que la diversidad es importante dentro de la organización. Que es importante que en la organización haya puntos de vista diferentes. Que no necesariamente el consenso es lo mejor. A veces podemos tener un consenso con personas que no tienen criterio ni tienen conocimiento, y podemos estar equivocados. A veces quien aparentemente está del lado opuesto puede ser quien tiene la razón, mientras todos los demás creemos
Yo creo que el papel del líder fundamentalmente es eso, integrarlos a todos, convocarlos a todos a esa cruzada, a esa iniciativa de transformación escolar, de transformación institucional. Y en esa cruzada es fundamental lo que yo denomino sensibilidad moral. Es algo que hay que cultivar, que hay que construir en nosotros y en los demás. E insisto en que es un proceso de largo plazo. Yo en particular no tengo una perspectiva como de carácter positivista. Digamos, para mí no existen los problemas, digamos, los problemas son oportunidades. Cuando alguien me dice que alguien está en contra, a mí me parece que es maravilloso. Digamos, es la oportunidad de dialogar con alguien para ver por qué no estamos de acuerdo, a ver qué él tiene que yo no tengo. Yo creo que la tarea es eso, la tarea es mirar en las dificultades, mirar en los conflictos que se presenten en la organización oportunidades para transformar a la organización, no mirarlos como barreras que nos obstaculizan avanzar. Digamos, creo que es parte del cambio de posición que tenemos que tener frente a los demás y estar abiertos a brindarle oportunidades y espacios a esas personas que en un momento determinado parece que no estuvieran a favor del proyecto institucional. Pueden tener sus razones y razones muy válidas. Bueno, siguiendo un poco con eso último que nos estaba diciendo Julio sobre la confianza y generar como todo este ambiente, en el foro habían dos aportes que creo que se pueden relacionar y era de Hernando Toro que decía, es estar dispuesto al cambio y reconocer los errores, todo con una buena comunicación. Y Freddy más adelante en el mismo foro nos complementaba diciendo, ser un líder transformador significa la capacidad de saber que no me las sé todas y que por eso quiero convertirme en investigador educativo. Y eso nos deja entonces una pregunta. Cuando estamos como líder y cuando estamos acompañando todo un proceso, ¿cómo reconocer y afrontar los errores? Porque precisamente pues no nos las sabemos todas. En ocasiones pues hay alguien que nos dice, venga, por ahí no es porque posiblemente podemos estar equivocados. ¿Cómo, cómo afrontar esos errores y cómo reconocerlos cuando estás en teoría como a cargo de acompañar a todo un grupo a que salga adelante? Bueno, pues eh, enlazándolo con la primera pregunta que me hiciste en relación a las competencias personales, pues uno realmente tiene que reconocer que hay temas sobre los cuales uno pues definitivamente de pronto no ha abordado y no tiene pues como los mayores conocimientos y que desde las competencias personales también pues uno como ser humano comete muchos errores. Creo que lo primero es poder tener como la madurez personal y profesional suficiente para a veces reconocer que uno también se equivoca y que en ese sentido lo más importante es poder contar con un grupo de personas a su alrededor que le ayudan a uno a ver diferentes puntos de vista y a tomar diferentes criterios para las decisiones. Eh, Creo que no es malo ni inadecuado que en una institución educativa eso se presente, porque básicamente una institución educativa es un sistema humano. Somos todas personas que estamos trabajando por la formación de los jóvenes y de los niños. Y entonces, pues simplemente reconocer, yo creo que es muy importante reconocer que a veces se toman decisiones con puntos de vista de pronto muy limitados y que cuando a uno le ayudan a mirar otras cosas, pues uno puede decir, oiga, sí, me equivoqué o no tuve en cuenta tal otra cosa y mejor, pues entonces consideramos que lo más adecuado es otra decisión. Eh, el error es una oportunidad de crecimiento en la institución educativa. Nosotros todo el tiempo estamos probando, mirando cómo mejorar la calidad de la educación, cómo hacer más efectivo y eficiente todo el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, el proceso de formación personal y profesional de los mismos maestros y de todo el personal que trabaja en la institución educativa. Y todo eso pues es falible. Entonces, creo que esa actitud del líder pues de no ser el sabelo todo y de tener siempre la respuesta es muy importante. A veces a los rectores
siempre se nos pide que tengamos la respuesta para todo y que seamos pues como el gran sabio o como si tuviéramos una bola de cristal ahí para poder ver el futuro y tomar las mejores decisiones. Y aunque nosotros quisiéramos hacerlo, pues básicamente no se puede. Siempre la intención es la mejor, pero a veces sí nos equivocamos. Sí, bueno, yo coincido con lo que acaba de plantear la rectora. Yo diría lo siguiente, digamos que hay una dimensión interna y una dimensión externa. ¿No? En la dimensión interna de nosotros como seres humanos es importante eh, conocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Digamos, estoy asociando la palabra debilidades con errores o incapacidades o Ujú. limitaciones. Digamos, en la medida en que somos conscientes de nuestras limitaciones, en la medida en que conocemos dónde tenemos nuestros límites, seguramente vamos a estar abiertos a buscar ayuda y a complementar nuestras acciones con los que seguramente tienen desarrolladas esas capacidades. Eso es lo que tiene que ver con nuestra situación de personas. Ya en la organización en general, la organización siempre está sujeta a momentos de éxito y a momentos de fracaso. Eso es lo propio del mundo del hombre, como comentaba la rectora. Eh, Anteriormente había como un veto al error. Sí, se pensaba que lo importante era el éxito. Yo creo que hoy hay una conciencia de que es importante no solamente reflexionar alrededor de los éxitos, sino que también es muy, muy importante reflexionar alrededor de los fracasos, de los errores. Cuando estamos llevando a cabo un proceso de cambio educativo y ponemos en marcha iniciativas de cambio, hay iniciativas de cambio que funcionan y tenemos que detenernos a indagar por qué efectivamente esas iniciativas tuvieron éxito y cómo podríamos lograr que esas iniciativas sean mucho más potentes en la transformación de la institución. Pero de igual forma, cuando ponemos en marcha iniciativas o procesos al interior de la institución y esos procesos no funcionan, tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que reflexionar y mirar por qué no funcionaron y tomar las medidas para asegurarnos de que en la práctica comiencen a darse cambios y comiencen a darse transformaciones. Yo creo que esa es la manera de actuar de una organización inteligente, de una organización que aprende. Es decir, es la organización que es capaz de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Y yo me atrevería a decir que cuando nos toca colocar en la balanza, a veces los éxitos tienen un problema muy grave y es que nos engolosinan y nos agrandecen el ego y no nos hacen ver nuestros problemas. O sea, nosotros que trabajamos muchas veces con otras organizaciones, uno llega y la gente dice, tú no tienes nada que enseñarme, y nosotros vamos muy bien. Yo creo que es muy peligroso. Es decir, siempre tenemos un lastre al lado, siempre tenemos algo que nos dificulta avanzar. Y es importante tener claro, digamos, cómo podemos ir reduciendo ese lastre para hacernos más livianos y poder avanzar con mayor facilidad. Muy bien, pensando en eso de las fortalezas y las cosas que se pueden hacer un poco mejor, había una pregunta para la rectora de Beatriz que decía, si volviera a iniciar el proceso, ¿qué hubiera hecho distinto con la experiencia de hoy? Bueno, creo que de lo que yo hubiera hecho distinto era, pues sería como mostrarme más como la persona que soy eh, desde el inicio. A veces uno llega cargado de una gran idea sobre su responsabilidad y sobre el rol que debe desempeñar y pues como que uno mismo se monta una máscara de suficiencia y de que tranquilos que yo aquí todo lo puedo manejar y pues eso a veces nos hace aún más, digamos que personas falibles, ¿no? Creo que desde el principio lo que yo cambiaría sería mostrarme más desde las competencias y las fortalezas que yo tengo, pero también desde aquellas cosas que no manejo muy bien, para lograr concitar alrededor los talentos y las potencialidades que los demás tienen y ponerlas en función pues, de lo que nos convoca a todos, que como les decía, pues es la formación de los niños y las niñas en nuestra institución.
Creo que eso sería lo que yo cambiaría al respecto pues del proceso que ya tengo hoy. Bueno, y siguiendo en esa misma línea por aquí, vamos a unirlo con una pregunta que nos acaba de hacer Catalina Vargas, que decía, ¿qué recomiendan a los rectores que a una mitad de camino del programa están un poco reacios al cambio y se mantienen en la cultura de la queja? Esto de pronto más un poco desde la rectora, pero Julio, creo que tú también nos puedes aportar un poco cuando se está liderando un equipo y luego de algún tiempo hay personas que todavía están reacias a algún cambio o alguna nueva propuesta. ¿Qué aportes podrían dar? ¿Qué luces le podrían dar a nuestros asistentes o a las personas que nos están viendo? Dale, Julio. Bueno, Yo siempre hablo mucho. bueno, yo diría lo siguiente. Digamos que hay dos formas de mirar la resistencia al cambio. Ya, okay, he insistido en eso y anteriormente. A veces hay una manera de mirar la resistencia al cambio como un problema. Es decir, nos resistimos a transformarnos, pero a veces la resistencia al cambio es una oportunidad. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Muchas veces alguien diseña un proyecto, se lleva a la institución para ponerlo en marcha y la institución no lo acoge, o sea, el proyecto no funciona. En la práctica el proyecto no funciona porque hay una resistencia, digamos, el proyecto no está contextualizado, no responde a las necesidades de la organización. Estamos hablando de una resistencia razonable, o sea, una resistencia que tiene detrás unos elementos de juicio, una argumentación, o sea, no estamos hablando de una resistencia simplemente burda. Entonces yo sí pienso que hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de resistencia al cambio. Sí, tenemos que tener claro qué tipo de resistencia se está dando. Si es una resistencia que yo llamaría, o sea, tiendo a llamar burda, es decir, una resistencia sin argumentos, sin elementos de juicio, o si es una resistencia razonable. Cuando se trata de una resistencia razonable, es mucho más fácil generar los procesos de transformación, porque se pueden lograr desde el diálogo. Cuando la resistencia es más de carácter emocional o conductual, digamos, la transformación es mucho más compleja. Pero esto no quiere decir que no se pueda dar. Yo estoy convencido de que todos estos procesos se dan en la medida que tengan un carácter colectivo. ¿Sí? Es más fácil cambiar como grupo muchas veces que cambiar, digamos, de manera individual. Cuando trabajamos en grupos al interior de la institución educativa, cuando hacemos comunidades de práctica, cuando hacemos comunidades de aprendizaje, nos es mucho más fácil, digamos, llegar a discursos comunes, enriquecer nuestras prácticas. Y parece mentira, transformarnos sin que de manera consciente nos demos cuenta de eso, porque en el diálogo nos influimos unos a otros y nos vamos cambiando. Yo creo que la organización tiene que ir aprendiendo que uno de sus papeles es terapéutico, es decir, no todos sus papeles son de empujar, de puchi, sino que en buena medida los procesos de reflexión, los procesos de diálogo que son transversales a la organización tienen que tener esta connotación, digamos, de liberación, de emancipación, de romper con esos elementos que están siempre presentes en la organización. Y cuando se da ese proceso, digamos, todos crecemos en la organización, todos avanzamos. Ujú. Bueno, eh, yo creo que ya hablando específicamente de los rectores y rectoras que emprendemos este camino de transformación en rectores líderes transformadores, pues tenemos que reconocer que cuando nosotros llegamos al proceso de formación, pues llegamos también con toda una experiencia y toda una carga institucional de lo que ha sido y de lo que es nuestra experiencia día a día al frente de una institución educativa. La complejidad de un colegio es tal que uno a veces pues entra como en un estado a veces hasta de angustia, y entonces uno como que no ve reales posibilidades de cambio en las instituciones educativas. A veces las situaciones que nos toca enfrentar a nosotros los rectores son tan complejas y a veces tan duras que uno como que a veces pierde la esperanza.
y entonces uno queda ahí como metido en el tema de la queja y es que mira, es que no puedo, es que me falta, es que no me ayudan, es que estoy solo, es que el equipo no sirve, es que las personas no dan de lo mejor suyo, pero creo que también hay en la esperanza de que el colegio puede ser un espacio de formación y de crecimiento para todos, no solamente formación para los niños y las niñas que llegan allí a estudiar, sino para las personas que estamos trabajando allí, los maestros, el personal administrativo, obviamente los directivos docentes, coordinadores y rectores. Si conservamos esa idea de que podemos ser mejores, de que la educación de verdad, si nosotros lo queremos, podemos cambiarla y podemos mejorarla, pues ahí está como la luz al final del túnel. Ahí es donde nosotros podemos meternos y nadar hacia allá, como ir mirando cómo podemos nosotros ir cambiando desde primero nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia manera de ser y de pensar la educación y ir contagiando a los demás de esa visión de esperanza, de esa visión de posibilidad que se tiene y que es real porque la escuela tiene algo que es bellísimo y es que es una escuela que todos los días es nueva. En un colegio nunca hay un día igual a otro. Todos los días hay un tema distinto, todos los días hay una diferente posibilidad, todos los días hay situaciones humanas y profesionales que nos convocan al cambio. Creo que si nosotros tomamos esas posibilidades reales que la misma dinámica de la escuela permite, podemos salir de esa angustia y a veces como de ese mismo encierro donde nosotros nos ponemos y salir adelante creyendo realmente que tenemos posibilidades y que cambiar la escuela es realmente posible. En Voy a relación hacer con eso, claro que perdón, sí, adelante, Julio. un pequeño comentario con relación a algo que decía Nubia sobre los procesos de cambio, que creo que es importante tenerlo presente. Digamos que hay que tener claro que los procesos de cambio en la comunidad de vida, o sea, en los seres humanos, no en las empresas, no son lineales. Digamos que son intrínsecamente no lineales y tienen la característica de que por su propia naturaleza son caóticos. Es decir, es lo natural del mundo humano. Sí, cuando estamos produciendo salchichas, esas salen y si queremos aumentar la productividad de 10 a 40, eso, se aumenta la velocidad en la máquina y se da. Yo creo que eso es muy importante. Hay un educador americano, se llama Philip Jackson, y él tiene un libro que se llama La educación en el aula y hace una reflexión muy interesante sobre los procesos de cambio educativo. Él dice que los procesos de cambio educativo no se parecen en nada a la trayectoria de un proyectil, que se parecen mucho más al vuelo de una mariposa, en el sentido de que es un vuelo caótico, que a veces va hacia atrás, a veces va hacia adelante, pero casi siempre nos sorprende, es decir, que termina yendo más allá de lo que nosotros generalmente esperamos o son nuestras expectativas. Nosotros que trabajamos generalmente en procesos de cambio educativo nos damos cuenta de eso, es decir, muchas veces los cambios no se ven, pero se están dando en la cabeza. Si no todos los cambios se dan automáticamente en la práctica social. Si muchas veces se incuban primero en nuestra conciencia y en ese proceso de incubación ya se está dando una transformación. Nosotros no la podemos observar, pero ya hay un cambio. Y luego cuando se materializan en la práctica tienen esa connotación, digamos, que no son lineales. A veces se va hacia atrás para dar un salto mucho mayor. Y yo creo que eso es parte de la comprensión que tenemos nosotros como líderes en una institución, y poder hacer una lectura adecuada de las transformaciones que se van dando en nuestro contexto y en nuestra institución. Bueno, un poco también con eso, Eduardo Azula, de Cundinamarca, y más o menos un poco más cerca de la rectora Nubia, nos ponía también un comentario que decía, las resistencias siempre están presentes y debemos saberlas manejar para poder tener el verdadero trabajo en equipo. Eh, Mariel Amparo Rendón de Antioquia nos ponía en el foro, ser un líder transformador es tener la convicción de que podemos soñar la institución educativa que queremos y hacer realidad estos sueños.
Y estos sueños, pues, o todo este programa está acompañado también como por un equipo, que en este caso los llamamos equipos locales, que ayudan en ese proceso también como de soñarse y de ver todas esas posibilidades. Y había una pregunta que nos hacían un poco Ujú. más al inicio, que decían, ¿qué sugerencia le podrían dar a los equipos locales para hacer una labor de mayor impacto? La rectora Nubia pues lo verá un poco también desde lo que recibía, cómo podrá mejorarse ese proceso. Y Julio, de pronto tú nos podrías, de lo que conoces del programa, también ver un poco o desde tu experiencia acompañando equipos, también seguro que nos puedes dar algunos tips para los equipos locales. Bueno, en el caso de la Corte de Bogotá en la cual yo participé, pues la colaboración del equipo local, del coaching group, pues fue altamente efectiva y ha sido valorada de una manera muy positiva por todas las personas que tuvimos la posibilidad de participar. Creo que lo que yo sugeriría a los equipos locales es acercarse un poco más a la realidad del rector en el día a día de los colegios. Yo sugeriría, por ejemplo, que nos acompañaran un día completo, una jornada, se sentaran ahí al lado de nosotros, los rectores, y pudieran ver toda la cantidad de cosas que le tocan a uno en un día a día. Desde que uno entra a la puerta, está empezando a tomar decisiones, a mirar los problemas, a atender las personas, a atender los niños y pues hay una gran complejidad en todo lo que es el rol del rector al frente de una institución educativa. A mí me hubiera gustado que me hubieran podido acompañar en un día como esos para que me hubieran dicho, oiga, mire, usted de tantas tareas que hizo, mire, hizo 25 tareas. En esta fue más efectiva que en esta otra. Mira, aquí hay ciertas fallas o mira, tienes una gran posibilidad de incidencias en tales o cuales cosas para que pues también uno pueda reflexionar más acerca de su día a día, que es tal vez una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer en este proceso de transformación. Creo por lo demás que el equipo local está muy bien formado para ayudarnos a mejorar nuestro liderazgo, para que ese liderazgo que los rectores y rectoras tenemos en las instituciones educativas, pues sea mucho más real y cercano a las necesidades de la institución. Lo decía Julio hace un rato, a veces uno llega con ideas a la institución educativa que no se pueden concretar simplemente porque no son las necesidades reales del colegio y uno ve las necesidades del colegio desde una sola óptica, que es la óptica del rector viendo toda una institución educativa, pero hay otras muchas. Creería yo que hay una por cada persona que hace parte de la comunidad. Entonces, si nosotros pudiésemos eh, ser mucho más conscientes de todo lo que hacemos en un día a día del rector, podríamos también ser mucho más conscientes de las realidades de la institución educativa en la cual estamos metidos. Eh, Nosotros somos la institución que acompañamos a colegios oficiales en procesos de cambio educativo. Y digamos hay un elemento de carácter técnico que son importantes, pero yo siempre he considerado que digamos que la dimensión ética del acompañamiento es central. Y en esa dimensión ética hay una serie de dimensiones que hay que tener mucho cuidado o que hay que tener presente para que efectivamente se generen unos lazos de confianza entre la institución, en este caso entre el rector y el equipo que acompaña al rector externo. Me estoy refiriendo en este caso a un equipo externo que es el caso nuestro. Digamos, nosotros tenemos una primera regla básica que es el respeto de la autonomía escolar y la promoción de la autonomía escolar. Yo soy de los que pienso que tengo claro pues que los colegios tienen una autonomía discrecional, digamos, que están muy limitados por un conjunto de políticas y reglas, lineamientos, estándares, etcétera, que tienen que cumplir, digamos, una institución que tiene esa característica. Y pienso que una de las cosas que tenemos que llevar los acompañantes es no llevar más restricciones.
En la medida en que se aumentan las restricciones, se reduce la autonomía escolar, y la reducción de la autonomía escolar es reducir el desarrollo de las responsabilidades de la institución educativa. Para mí eso es fundamental. El segundo aspecto clave es el tema que ya lo comenté la vez pasada, que es colocarse en los zapatos del otro. Es decir, nosotros tenemos que comprender a la otra persona, tenemos que tener claro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, ¿verdad? Para poder efectivamente sincronizarnos con ella. Tenemos la experiencia de que muchas veces se llevan iniciativas a las instituciones educativas, iniciativas que no responden a la realidad, a las necesidades, que no responden a las capacidades institucionales. Entonces, cuando las iniciativas son inferiores a las capacidades, no aportan, y cuando son superiores también. Digamos que tener conciencia de la capacidad institucional es clave para poder generar procesos de transformación. Hay un elemento que es clave, que es el tema de la prudencia y la justicia, digamos, en la interacción. Es decir, pienso que como acompañantes tenemos que ser muy prudentes. Tenemos que tener claro que quien se transforma, que quien lidera el proceso es el rector. Nosotros realmente no podemos imponer en las instituciones educativas cambios. Las mismas instituciones educativas se imponen sus propios cambios, deciden hasta dónde llegan y cómo lo hacen. Lo que nosotros sí podemos hacer es ayudar, que yo creo que es parte de la tarea, a que esos cambios tengan una perspectiva de mayor justicia. Digo mayor justicia en el sentido de que se apalanquen los más débiles dentro de la institución. Sí, digamos, eso es como el elemento central. Y un elemento clave que hemos planteado que es clave en el acompañamiento es la reflexión permanente sobre la propia práctica. Es decir, si no estamos reflexionando permanentemente sobre lo que estamos haciendo, no podemos mejorar esa práctica de acompañamiento. Lo mismo hemos descubierto nosotros en los procesos de transformación al interior de la institución. La clave es estar reflexionando permanentemente sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos para poder hacerlo mejor. Entonces yo creo que esos elementos son claves que lo tiene que tener presente el equipo local para generar confianza, para generar lazos sólidos con la institución educativa, para generar credibilidad, que es la clave desde la cual se construye cualquier proceso de transformación y cualquier proceso de acompañamiento escolar. Bueno, Adolfo Pinto, también de Cundinamarca, estaba de acuerdo con lo que nos planteaba Nubia en un inicio de acompañar en un día normal de trabajo. Bueno, ese era un comentario que nos hacía. Y yo quisiera juntar aquí dos preguntas que nos plantean unas personas para los dos. Y a ver, ¿cómo nos va? Mónica Dávila nos decía, hemos escuchado que ustedes consideran que los equipos son importantes para el liderazgo transformador. ¿Qué consideran ustedes que debe ver un rector en sus equipos colaborativos en la escuela cuando inicia el camino de la transformación? Pero antes de ver eso, voy a juntarlo con una pregunta que nos hacía anteriormente Marcela, y es, desde la experiencia de cada uno, ¿qué hace que un liderazgo sea transformador? Bueno, voy a empezar por la última. Creo que un, un líder transformador es un líder que reconoce sus potencialidades, pero también las potencialidades de todas las personas que están alrededor en relación con la posibilidad de hacer realidad el sueño de la institución escolar. En ese sentido, no sabérselas todas, poder dar espacio a otras ideas, estar abierto siempre, mente y espíritu, a recibir aportes fundamentales para esa gran tarea, creo que es la característica del líder transformador. Y obviamente un líder no está solo, tiene un equipo que está más cerca y es ahí donde yo desde el inicio les decía que una de las cosas más importantes que me pasó a mí personalmente es poder reencontrarme con el equipo de coordinadores que está conmigo, poder posibilitar que su voz realmente sea escuchada y que las decisiones que ellos también como directivos pueden tomar, pues que sean también puestas en práctica en la escuela. Eh, Eso es reconocer que no estoy sola al frente del colegio. En algunas ocasiones, y aquí en Bogotá el año pasado, pues tuvimos
bastantes discusiones y diálogos acerca de un tema que nosotros dimos en llamar la soledad del rector. A veces los rectores, con tanta multiplicidad de tareas y con tan altísimas responsabilidades, nos sentimos solos al frente de un colegio. Pero no, efectivamente no estamos solos, estamos con nuestro equipo de coordinadores. Ellos también tienen experticia, tienen formación, tienen ideas, tienen la realidad del día a día del colegio, porque ellos están mucho más en contacto con los maestros y con los niños que a veces nosotros mismos, que con tantas tareas, pues a veces nos encerramos en nuestras oficinas y a duras penas nos ven ahí por el colegio, y, y tener la posibilidad de encontrarnos con ellos y de abrirles el espacio de la dirección docente, pues es muy importante confiar en que esas personas tienen la misma idea, tienen la misma meta, están con nosotros y nos colaboran y son como nuestras manos derechas en frente de los colegios. Es supremamente importante. Y entender que tienen otras miradas, que no necesariamente tienen que ser las mismas del rector, pero que sí van en colaboración y en ayuda para lograr la tarea que es hacer realidad el sueño que nosotros tenemos todos como educadores de lo que es una nueva escuela, una escuela posible. Bueno, yo diría que no le voy a dar el calificativo o el adjetivo de liderazgo transformador, porque yo pienso que cualquier proceso de liderazgo debe evidenciar una acción en 4 dimensiones. La primera dimensión en donde se aprecia el liderazgo es en la propia transformación personal. Sí, uno puede decir que hay un liderazgo, démosle el calificativo que queramos, cuando efectivamente esa persona es un ejemplo de transformación personal. Es decir, que está cambiando, está reflexionando sobre sí mismo, se está transformando. Podemos decir que hay liderazgo cuando se da una segunda dimensión, es decir, cuando esa persona es capaz de transformar su equipo de trabajo, de interactuar efectivamente con su equipo de trabajo, de generar confianza, de identificar los talentos y capacidades distribuidas dentro del equipo, de potenciarlos y de lograr que esos talentos interactúen de manera positiva dentro de la institución. Esa es una dimensión clave. Por ejemplo, fortalecer las relaciones de los profesores de matemáticas, favorecer los procesos de intercambio de conocimiento entre los profesores de matemáticas. Eso es una tarea, digamos, de carácter obligatoria que conlleva la dimensión del equipo. Hay una tercera dimensión y es que el liderazgo tiene que apuntar también al fortalecimiento de, digamos, de lo que yo llamaría las dimensiones interfuncionales y organizacionales. Es decir, no solamente basta trabajar con mi equipo, sino lograr que ese equipo interactúe con otros equipos de la organización. O sea, no solamente es importante que los profesores de matemáticas trabajan entre ellos, fortalezcan sus capacidades, compartan experiencias, sino que esos profesores de matemáticas dialoguen con los profesores de ciencias y dialoguen con los profesores de las otras disciplinas, porque finalmente el proceso de educación del niño se construye entre todos los profesores de la institución. Y en ese sentido los profesores tienen que llegar a unos acuerdos pedagógicos mínimos, a unos acuerdos de todo orden, digamos, no solamente pedagógicos, sino de orden ético, etc. Y finalmente, yo creo que hoy en día los rectores o los líderes tienen una dimensión nueva de trabajo, que es lograr que el conocimiento de la organización sea creciente, avance día a día. La institución escolar, digamos, igual que la institución en que yo trabajo, es una organización que lo que hace es transformar el conocimiento y manejar el conocimiento. Es decir, no podemos pensar solamente en acrecentar las capacidades personales del equipo y las capacidades interfuncionales, sino que hay que pensar también en ver cómo el conocimiento de la organización se enriquece, se complementa, se amplía y se distribuye uniformemente al interior de la institución. Y esa es una tarea que tienen los líderes de las organizaciones hoy en día. Claro está, todo esto teniendo presente pues, una visión compartida institucional y un marco de actuación común. Y esto solamente es posible si están estos dos
estos dos elementos. Y le corresponde al líder también entonces asegurarse de que esa visión sea clara, conocida y se materialice al interior de la institución, y le corresponde al líder también asegurarse de que ese marco normativo, ese marco de valores, ese marco democrático se anide y se materialice en el interior de la institución educativa. Yo creo que, digamos, en esas dimensiones está mayoritariamente el trabajo del líder en este momento. Voy a complementar eso que dicen con aquí con un par de comentarios que nos está haciendo César Galeano, un miembro del equipo local de Antioquia, que dice: la ruta de transformación propuesta por RLT es multinivel. Aplica para mi transformación propia, para la transformación de mi relación con los equipos, de los docentes y de la institución en general. Y lo voy a unir con un comentario que hacía antes, que decía: con respecto a la soledad del rector, es importante pasar del liderazgo enfocado en una persona al liderazgo como relación. El liderazgo no es individual, se da en la relación con el otro. Prueba de ello es que no hay líder sin seguidores. Y uniendo como en esa línea de toda esta parte del líder y su equipo de trabajo, eh, algo aquí para que nos compartan los dos desde sus puntos de vista, y es: ¿qué debe tener en cuenta un líder para que la relación con sus colaboradores sea efectiva? Muy en tono de tips muy aterrizados que les sirvan a todos los rectores que hacen parte de la red, a todos los miembros en general como de la red. ¿Cuáles son esos tips que nos pueden dar en relación a cómo hacer que la relación con los colaboradores sea más efectiva? Bueno, yo creo que empezando pues con cosas muy puntuales, el hecho de que con las herramientas de rectores líderes transformadores podamos hacer reuniones mucho más efectivas con agendas previstas, con temas claros que vamos a tratar, pues ayuda a que cada uno llegue ya con ideas, con propuestas, con maneras de pensar y de ver cómo podemos afrontar todos los temas que tiene que hacer una institución educativa en su diario transcurrir, pues es muy importante. En eso, pues las herramientas, como les digo, que nos da la formación, pues nos ayuda a que tengamos posibilidades de que la gente que está a nuestro alrededor, que es equipo colaborativo, los directivos docentes y también el personal administrativo y los orientadores escolares que hacen parte pues del equipo más cercano del rector, pues puedan aportar de una manera mucho más concreta a las tareas de la escuela. A mí me parece que un elemento clave es conocer a los colaboradores. No solamente conocerlos en su dimensión profesional, sino conocerlos en su totalidad, digamos, como seres humanos que son padres de familia, que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen esperanzas. Eh, Me parece que en esa medida pues el liderazgo tiene que ser un liderazgo cercano a los colaboradores, tiene que ser un liderazgo orientado a reconocer sus valores, a reconocer sus capacidades, a reconocer sus talentos. eh, y en ese proceso se va construyendo confianza mutua, que es la clave, es decir, qué es lo que cohesiona a los equipos, qué es lo que hace que los equipos sean sólidos, que los equipos se comprometan con tareas riesgosas, la confianza mutua. Unos creen en los otros. Ese es el elemento clave en cualquier institución. Si no hay ese aglutinante al interior de la institución, va a ser muy difícil que la institución trabaje integrada, trabaje de manera cohesionada hacia objetivos comunes. ¿Qué tiene que hacer el líder? Aprovechar todos los espacios de la institución para dialogar con sus colaboradores. Y el elemento central que hay detrás, o sea, que hay que tener presente, es la transparencia. Es decir, generalmente, a veces, pues, o en muchas ocasiones, estos diálogos entre el colaborador y el líder es más un diálogo de carácter formal alrededor de temas puntuales que se llevan y no trasciende más allá de eso. Es decir, si queremos efectivamente generar confianza, si queremos efectivamente fortalecer la cohesión dentro de los grupos, digamos, esa relación entre colaboradores y jefes de grupo tiene que estar mediada por la confianza, por la transparencia, por el reconocimiento mutuo. Digamos, esa es la base para el resto de las cosas que se van a construir dentro de la institución.
si no se da ese primer elemento, es decir, nos las vamos a pasar en conflicto permanente al interior de la institución y nos va a ser muy difícil avanzar. Ujú. Sí, yo creo que eso que acaba de decir Julio es muy importante. El reconocimiento de las personas, de los seres humanos que están en la escuela. Las capacidades que cada uno tiene, pero también sus limitaciones, sus temas personales, son muy importantes. No es lo mismo, ni es la misma efectividad en el trabajo de una persona cuando se siente bien, cuando se siente reconocida, que cuando se siente simplemente pues como un trabajador aparte y que cumple solamente unas funciones. Creo que la cercanía de las personas, el calor y el afecto que como seres humanos nosotros nos podamos dar en el equipo humano que conformamos al frente de las instituciones educativas, pues es muy importante. Reconociendo que cada uno tiene cosas distintas, buenas, malas, bonitas, feas, pero que todos nosotros somos fundamentalmente personas que queremos sacar adelante, como lo decía antes, el sueño posible de una nueva escuela. Yo quería hacer un puntico adicional que me parece importante y es que, bueno, en buena medida hemos estado hablando mucho de la dimensión del ser, mucho de la dimensión personal, pero yo he ido aprendiendo, digamos, que a lo largo de la vida, que un elemento clave en el liderazgo es saber cuándo se sube el listón organizacional. ¿Sí? Yo siempre hago la similitud del hombre que está saltando, haciendo el salto alto. Digamos que el rol del líder en buena medida es ir subiendo cada vez ese listón, es decir, ir colocando retos cada vez más altos. Porque el liderazgo no se puede volver solamente un liderazgo de sensibilidad y de emociones. Digamos, la dimensión afectiva es importante, pero finalmente la diferencia entre la gestión y el liderazgo es que el liderazgo se concreta en cambios. Es decir, uno puede decir que efectivamente hay liderazgo cuando se están dando transformaciones y cambios en la institución. La dimensión de la gestión es una institución más orientada a la organización, al manejo de los procesos, eh, pero por eso es fundamental la subida del listón. Es decir, porque la subida del listón es la que asegura que efectivamente se están dando transformaciones. Entonces, si tenemos que trabajar esta dimensión interna, tenemos que asegurarnos de que se fortalezca la cohesión entre las personas, entre los grupos. Esa es nuestra principal tarea como líderes, pero teniendo claro que eso lo estamos haciendo para dar los saltos, para ir más allá de lo que generalmente hacemos. Yo creo que, digamos, yo siempre he tenido como presente digamos, un aspecto en mi trabajo, y es que hay que ser cada día mejor para poder hacer las cosas mejores, es decir, no hay otra forma de hacerlo. Es decir, las cosas no van a ser mejores, los cambios en la institución no se van a dar si yo no estoy cambiando y me estoy transformando. Y ese es finalmente, digamos, el gran reto institucional, lograr que la escuela sea una escuela que aprende, lograr que la escuela sea una escuela que cambia permanentemente y que eso se vuelva algo natural dentro de la institución, que no se vuelva algo forzado, que ya se dé en la simplicidad de cada hecho, de cada acto, de cada espacio de la institución educativa. Ujú. Uniendo a esto, bueno, Clara Mercedes nos ponía que qué buenos consejos, que solo hay que ponerlos en práctica, la cercanía, el calor y el afecto nos dan más fácil la posibilidad de identificar los errores, un comentario que nos ponían aquí en el chat. Y voy a intentar unir un poquito de esto que vemos en el programa de la gestión personal con un poco de la gestión pedagógica en una pregunta para la rectora que nos hacía Juan Carlos Valencia hace un ratico y la complementaba un poco Catalina Vargas, que decía, desde su experiencia en el programa, ¿qué nuevas reflexiones o decisiones se hicieron o se tomaron en su institución educativa con relación a la consideración del cuerpo y las emociones en las prácticas pedagógicas y en su gestión como rectora? ¿Cómo han cambiado sus prácticas pedagógicas? Ujú. Bueno, mira que este tema de la consideración o la conciencia del cuerpo fue algo de lo que más nos impactó
en el proceso de formación de rectores líderes transformadores. Uno a veces se cierra tanto o se concentra tanto en la gestión de la institución, en sacar adelante las metas y los objetivos y bueno, y los informes y todas las cosas, y se olvida que uno es un ser humano eh, que siente, que necesita descanso, que necesita hasta alimento. Mira que a veces llega uno a tal punto que llega a las 6 de la mañana al colegio y son las 10 y a duras penas uno se ha tomado un tinto. Y son las 3 de la tarde y ni almuerzo hay. Y entonces eso poco a poco va haciendo mella en la persona que es uno, en su dimensión también física y corporal. Hacer conciencia de que uno también debe cuidarse y de que el líder debe ser consciente de sí mismo y de su autocuidado y su amor y su autoestima por uno mismo es muy importante. En ese sentido, pues creo que ha habido transformaciones, al menos en mí. Yo les comentaba que pues llegué a un punto en el año 2013 donde estuve casi para irme en incapacidad por muchísimas horas de trabajo y de creerme que todo lo tenía que hacer yo. Y cuando entramos al proceso y ver que eso no es así y que hay tiempo para ti, hay tiempo para la persona que eres, hay tiempo para cuidarte y quererte, sin que eso afecte ni la efectividad de la institución, ni todo el logro de los objetivos y el cumplimiento de todas las tareas, pues hace de verdad un cambio que aparentemente es pequeño y pocas personas lo ven, pero que realmente es muy importante para los líderes que estamos al frente de los colegios. Si tú te sientes bien, tu institución también va a estar bien. Lo decían en algún comentario aquí en el chat hace unos minutos. El rector lidera, pero el rector también le pone como el tinte, el sello personal a la institución educativa. Y si es un rector que se quiere y se cuida, pues esa es una comunidad educativa que se quiere, se cuida y se protege. Voy a, Bueno, sobre ese tema no tengo mucho conocimiento de lo que ustedes hacen, pero me atrevería a decir lo siguiente. Eh, yo creo que cada día hay una mayor exigencia hacia las instituciones escolares en el sentido de que la ética del cuidado debe estar presente, digamos, en todos los ámbitos de la institución escolar. Eh, Algunos plantean que debe estar mayoritariamente en los primeros ciclos de formación de los estudiantes, pero pues como se ha esbozado, yo creo que es un elemento que debe estar transversal a toda la institución. Y en el fondo, digamos que esta perspectiva tiene dos dimensiones. La dimensión interior, sí, nosotros tenemos un ejercicio obligatorio de pensarnos en términos de seres frágiles, débiles, que requerimos preservarnos y cuidarnos. Digamos, hay una dimensión de ese orden. Y del otro lado está la dimensión de los niños. Del otro lado tenemos una serie de criaturas pequeñas, frágiles, heterónomas, que dependen muchas veces o marcadamente cuando son muy pequeñas de la autoridad de los maestros y que la única forma de asegurarnos de que esa autoridad no traspase los límites morales es tener en la institución un marco ético, digamos, regido por la ética del cuidado. Yo creo que sí es central, digamos, este es un elemento central en las organizaciones, un elemento que favorece, digamos el trabajo. Eh, los griegos lo tenían muy claro ya en su idea griega, digamos en el proceso de formación del ser, pues tenía elementos en la dimensión física. Uh La -huh. filosofía tenía un valor muy grande que estaba muy orientada a la construcción del ser, y por el otro lado estaban las matemáticas y la música, digamos, que había se buscaba un justo equilibrio. Yo creo que esa pretensión que tiene la escuela de formar integralmente a los estudiantes solo se puede dar si se forman integralmente los maestros y si se miran integralmente los maestros. Digamos. No puede darse una formación integral de los estudiantes si la aproximación del maestro es parcial.
digamos, si la aproximación del maestro es únicamente desde la disciplina. Es decir, Ujú. nosotros que estamos en el mundo de la educación sabemos que la tarea de la educación ayer, hoy y mañana seguirá siendo la misma, la formación de buenos seres humanos. Esa es la tarea central de la educación. Ahora nos agobia en las pruebas PISA la reputación de las matemáticas y del lenguaje. Sí. Eso es importante, pero lo más importante es asegurarnos de formar buenos seres humanos, personas que puedan efectivamente autorrealizarse, personas que puedan ser personas felices en esta vida. Esa es nuestra principal tarea. Y para que esa tarea se pueda hacer realidad, las disciplinas tienen que ser un medio a través del cual formamos la totalidad del ser. Y transformamos la totalidad de nuestros estudiantes y para que eso se pueda hacer tenemos que hacerlo desde nuestra totalidad, no podemos hacerla desde nuestra parcialidad. Ujú. Bueno, me voy a volver un poquitico y voy a irles contando también un poco lo que estaba pasando en el chat. Adolfo estaba teniendo una conversación también en el chat con Beatriz y nos compartían un poco frente a... Le decía a Adolfo que no siempre debemos esperar los resultados, hay que aprender a mejorar cada día, porque cada error que comete un líder hace que se fortalezca más su proceso. Y Beatriz le ponía que siempre debe haber resultados porque ante toda acción que buscamos, si alguna vez dice puntualmente, porque ante toda acción buscamos resultados. Sí, algunas veces no resulta lo que esperamos. Y le respondí a Adolfo que no siempre salen los resultados como se proponen, que en la acción también cambia la meta. Y retomando como un poquito esto, me voy a devolver una pregunta que nos hacía hace algún tiempo Beatriz, que decía en su experiencia, ¿cuáles han sido las mayores dificultades en las transformaciones que ustedes han vivido? Bueno, eh, creo que una de las mayores dificultades para la transformación está intrínsecamente en la escuela y su dinamismo. La escuela, como les decía hace unos minutos, cambia todos los días. No hay un día igual a otro. Y entonces eso hace que permanentemente nosotros tengamos que estar planteando y replanteando las tareas, las metodologías, las acciones, las estrategias y a veces eso no es tan sencillo. Hay momentos en los que uno se queda como sin instrumentos y uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pero pues no perder la esperanza y no perder el norte, como de lo que decía hace unos momentos Julio, de que la tarea fundamental de la escuela, si bien está en el conocimiento, está más en la formación integral de los seres humanos y de que el liderazgo del rector también está, y fundamentalmente para mí, está en la dimensión pedagógica. Creo que si un rector tiene una alta fortaleza en su formación profesional como pedagogo, puede encontrar la manera de solucionar muchas de las situaciones del día a día de la escuela que son tan, a veces tan retadoras y puede no perder el norte del proyecto educativo hacia el cual pues, se direccionan todas las acciones escolares. Bueno, yo sobre esa pregunta diría lo siguiente, ¿no? Hay que tener presente que los procesos de cambio escolar son procesos de muy largo plazo, son procesos difíciles y complejos, porque lo que está en el fondo es un proceso de cambio cultural. Es decir, lo que nosotros vamos a ir logrando en el tiempo es ir transformando poco a poco la manera de pensar y de actuar de una comunidad educativa. Digamos, maestros que prefieren trabajar de manera individual en sus aulas de clase, poco a poco en el tiempo ir logrando que esos maestros entiendan que es más importante trabajar interactuando, trabajando en equipo. Y eso es un proceso que no es simple, que no se da fácilmente. Yo creo que las primeras dificultades surgen cuando se buscan fórmulas mágicas, simplistas, para tratar de generar los procesos de transformación, lo que nosotros generalmente llamamos en nuestra institución cambios cosméticos. Es decir, se buscan fórmulas rápidas. Yo te coloco el ejemplo del caldito nor. Se echa el caldito nor en el agua, se bate y ya está
la sopita. O sea, realmente en la institución educativa el proceso no es así. Entonces, el liderazgo del rector y el liderazgo de todas las personas que están dentro de la institución es un liderazgo que está, digamos, bajo unas circunstancias muy particulares de dificultad, de complejidad, de perspectiva a largo plazo, eh, que yo creo que no se puede perder en ningún momento pues, a lo largo del camino. Y lo que yo dije hace un instante, digamos que estos procesos de cambio son intrínsecamente no lineales. Yo creo que hay que tener si se miran de largo plazo, podemos entender que a veces los retrocesos son normales y lo que nos interesa ver es que la tendencia sea siempre ascendente. Si se miran de largo plazo, los errores son oportunidades para corregir y poder enderezar el barco hacia el futuro. Yo diría que el peor riesgo puede estar en esa mirada cortoplacista de los procesos de transformación escolar. Claro, como se señaló anteriormente, se tienen que comenzar a dar pequeños cambios. Y hay que tener claridad un poco, como haciendo analogía con la parábola del Evangelio de la semilla de mostaza. Digamos, esos pequeños cambios sí hay que asegurarse que sean como la levadura, ¿no? O la semilla de mostaza, realmente que generen grandes transformaciones. Y yo creo que esa es la tarea de fondo. Es decir, no solamente estar pensando en las grandes transformaciones institucionales, sino en las transformaciones micro. Estar atentos a impulsar esas transformaciones, estar atentos a identificar esos proyectos que tienen los rectores, esos proyectos que tienen los maestros interesantes que están al interior de la institución y ver cómo se potencian. Muchas veces se trae un proyecto nuevo de afuera y se termina enterrando ese proyecto del maestro. Se le da mayor importancia a un proyecto que viene de fuera, una iniciativa exterior. Yo creo que en eso es lo que hay que estar muy atentos, hay que ser muy sensibles a eso, porque finalmente los únicos que pueden cambiar la escuela son los rectores, los maestros, los padres de familia y los estudiantes. Los que estamos fuera lo que hacemos es acompañar, apoyar, orientar, facilitar procesos de reflexión, pero el proceso de transformación, su dinámica, eh, la rapidez o la lentitud de la transformación está en las manos de la comunidad educativa, no está en otra. Pienso con eso, Julio, que estabas diciendo, Adolfo acaba de poner un comentario que dice, en el debate de anoche en la Comisión Sexta del Congreso, el doctor Robledo le decía a la ministra de Educación, que no es copiar modelos educativos o programas educativos, es a partir de la realidad que vivimos para impactar la educación. Los resultados se esperan a largo plazo, no son de inmediato, un poco retomando lo que estabas mencionando. Y hablando del chat, voy aquí a preguntar dentro de nuestros asistentes, tenemos una persona como RLT, que bueno que a través del chat nos pudiera contar quién es y desde dónde nos está acompañando. Y bueno, para seguir un poco, que ya vamos entrando un poco frente al cierre de nuestra sesión de hoy, aquí una pregunta para Julio. Desde el ejercicio de su liderazgo, ¿qué recomendaciones le puede dar a los rectores o a los directivos para que orienten las transformaciones de sus instituciones educativas? Yo la primera transformación que daría es que esa visión, esa propuesta de institución que queremos, tenemos que construirla entre todos. Si no puede ser lo que yo quiero como líder, lo que quiere Prensejito, lo que quiere fulanito, sino que la única manera de comprometer a los miembros de la institución en un proceso de transformación de largo plazo es involucrarlos desde el principio en ese proceso. Es decir, uno hoy en día encuentra que hay un modelo que se ha venido como que anidando, digamos, en nuestra sociedad, no solamente en Colombia y en otros países, es que generalmente los procesos de transformación escolar se intentan hacer desde unos equipos de mejoramiento escolar que se instituyen al interior de las instituciones. Y sobre esos equipos de mejoramiento termina como recayendo la carga de la transformación de la institución. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de enfoques. Hay que asegurarse de que esos equipos estén integrados a un sistema de equipo mucho más amplio. Digamos que si tenemos un equipo de mejoramiento conformado por 4 o 5 personas,
a ese equipo estén integrados otros equipos, los equipos de maestros de matemáticas, los equipos de maestros que trabajan los temas de convivencia, los maestros, de manera de que realmente lo que tengamos es un sistema de equipos dentro de la institución que estén liderando y transformando diferentes dimensiones de la institución. Pero yo diría que el elemento clave es el involucramiento y la participación activa de todos los miembros de la institución, que no podemos ser ingenuos, no es algo que se da por decreto, es algo que vamos construyendo en el tiempo, que a veces nos toma varios años, pero que cuando nos aseguramos de que eso se dé y no imponemos nuestra visión, no imponemos nuestro punto de vista, es más fácil avanzar. Yo también sobre ese aspecto quisiera resaltar lo siguiente, y ya lo he dicho, no necesariamente el consenso tiene la razón. Adela de Cortina es muy crítica sobre el tema de la democracia. Ella dice que el problema no es solamente que todos los ciudadanos participen, sino que si el nivel de cualificación sobre el tema de los ciudadanos es muy bajo, no deberían participar, debería buscarse un experto. Yo creo que también se trata de generar conciencia, es decir, yo creo que la institución tiene que construir su proceso de transformación por sí misma, pero tiene que ser consciente de sus limitaciones, tiene que saber cuándo pedir ayuda, tiene que saber cuándo sumar a otros actores a la institución educativa. A mí me parece que el conocer de ti mismo tiene ese elemento clave, es saber hasta dónde podemos llegar y cuándo efectivamente necesitamos el concurso y el apoyo de otros. Y eso aplica para la institución en su conjunto y para las unidades particulares de la institución. Yo ya dije desde el principio que yo estoy muy marcado por las perspectivas comunitaristas. Le tengo mucho temor a todo lo que son enfoques de carácter individual. Creo que el gran reto hoy en día que tienen los rectores, el principal reto es fortalecer las capacidades colectivas de la institución. Y eso implica que los maestros y los miembros de la comunidad educativa participen en la construcción de la propuesta de transformación y asegurarse de que los esfuerzos, la cooperación y el trabajo en la fase de transformación involucre a todos, sume a todos, para que efectivamente al final tengamos una institución totalmente diferente. ¿Qué ve uno? Nosotros trabajamos en muchos procesos de cambio. Termina el proceso de cambio colgado en 2 o 3 maestros de la institución educativa, que terminan saturados porque finalmente son los maestros que los tienen en todas las tareas, porque según la institución son los maestros comprometidos. Yo creo que la tarea es lograr que todos se comprometan. Esa es la gran tarea, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, porque sin el compromiso de todos, sin la participación de todos, sin el esfuerzo de todos, no hay transformación de la escuela. Bueno, yo a ese respecto querría aportar como 4 elementos que me parecen a mí muy importantes. El primero de ellos es que el rector debe permitirse soñar. Soñar la escuela que quiere. ¿Cómo cree que es posible transformar la educación al interior de su institución educativa? Un rector debe darse esa posibilidad de soñar, de no perder nunca la idea de que hay algo mejor que podemos construir entre todos. El segundo punto sería que es muy importante reconocer los talentos del equipo que se tiene alrededor, del equipo colaborativo más cercano, los coordinadores, el personal administrativo, pero también de los maestros y de los niños. Los niños tienen mucho que aportar en la institución educativa y a veces su voz se ve opacada y callada, siendo los más numerosos en la institución, pocas veces se les da una real posibilidad de participación. El tercer elemento, creo que es muy importante establecer metas claras y posibles. Si bien es importante soñar, pues no podemos soñar sin tener los pies en la tierra y sin saber realmente pues, hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestra institución. Y en ese sentido establecer unas metas, unos objetivos, unos horizontes claros, pero realmente construibles, es muy importante para poder de verdad llegar a donde nosotros queremos llegar. Y por último, creo que es muy importante para el rector no perder el contacto con el maestro que se tiene dentro.
Si bien es cierto que ahora pues hay algunos colegas rectores que no tienen formación docente, sino que vienen de otras disciplinas, de todas maneras el hecho de estar metidos en una institución educativa genera pues un compromiso de educación, un compromiso pedagógico y de maestro. Creo que mantener siempre vivo ese pedagogo adentro es uno de los retos y de las tareas más importantes que tiene el rector como líder en su institución educativa. Bueno, para ir cerrando unas últimas dos preguntas que no quisiéramos que se nos quedaran un poco en el aire y en la línea de lo que estaba mencionando rectora, como de esos pasos, nos hacían hace un rato, César nos decía que como bien lo decía Julio, el cambio no es lineal, es discontinuo y arrítmico. Y planteaba una pregunta que luego Mónica retoma, y es ¿qué debe propiciar un rector para que realmente el proceso de transformación sea continuo y no se quede en el camino iniciado? ¿Cómo sostener esas transformaciones que se empiezan a dar para que éstas no lleguen a una etapa de agotamiento? Ahí junté un poquitico las dos preguntas de nuestros asistentes. Pues yo creo que la sostenibilidad del proceso de transformación de la escuela lo da el convocar a todas las personas, a toda la comunidad educativa hacia esa meta de cambio posible. Creo que si nosotros logramos contagiar de ánimo, de motivación, del sueño que nosotros tenemos para la institución educativa, a todas las personas, los papás, los niños, los profesores, podemos realmente hacer sostenible el proceso de transformación y de cambio en la institución. No basta con que yo me lo crea, tengo que contagiar a los demás para que los demás también lo crean y me ayuden a construirlo. Lo decía alguno de los colegas que está en el chat hace un rato, no existe un líder sin un equipo a su alrededor y sin unas personas pues que lo sigan y que además aporten en todo ese proceso de construcción que el rector lidera y encabeza, pero que realmente no puede hacerlo solo. Yo diría que todas las instituciones tienen su propio ritmo de transformación, porque ese ritmo, digamos, está muy relacionado con la capacidad que está instalada en la institución y especialmente con la motivación intrínseca de la comunidad educativa. Digamos que la dinámica de transformación está relacionada con un componente afectivo que es la motivación intrínseca y con un componente cognitivo que son los saberes, digamos, organizacionales para el cambio. No estoy hablando de los saberes pedagógicos, sino para poder transformarse se requieren unos saberes. Pero, digamos, lo que nosotros hemos visto en muchas de las instituciones en las que trabajamos, nosotros por año estamos alrededor de unas 600 instituciones en la región Caribe. Hay un elemento clave que es que yo creo que hay que redimensionar el concepto de sentido de pertenencia. Es decir, cuando nosotros sentimos que algo nos pertenece, por ejemplo, a nuestra familia, nos entregamos con alma, vida y sombrero a la familia. O sea, damos todo lo mejor que tenemos en nosotros para que sus posibilidades sean totalmente diferentes a las nuestras. Uno se impresiona pues cómo los padres a veces dejan de comprarse, de hacer, para entregárselo para que sus hijos sean diferentes. Yo creo que una de las tareas que hay que hacer es darle una nueva dimensión a ese concepto de sentido de pertenencia al interior de la institución educativa. Muchas veces hablamos de mi colegio para unas cosas, pero generalmente ese mi colegio es, o sea, cuando uno comienza a hablar, es un mi colegio del cual hablamos muy mal, en el cual no nos sentimos bien, que nos parece que podríamos estar mejor en otro lado. Ese es un elemento clave que va a marcar el ritmo y la dinámica y que va a lograr que los procesos se preserven o no. Yo creo que hay que trabajar mucho en la dimensión afectiva. Nosotros como educadores lo sabemos. Hay tres dimensiones en el proceso de aprendizaje, pero el interés, la dimensión afectiva de los niños marca significativamente la diferencia. Y cuanto más me interesa esto, cuanto más me gusta esto, más aprendo de eso.
aquí pasa algo parecido. Yo creo que hay que insistir en cultivar esa dimensión afectiva al interior de la institución, cosas que ya hemos dicho, el tema de la cohesión, el tema del reconocimiento, el tema de la valoración. Ese sustrato es vital, digamos que ese es como si estuviéramos el cimiento que hay que asegurarnos como líderes de colocar para que sobre esos sustratos se pueda dar los procesos de transformación más complejos de la institución. Bueno, y ya para finalizar nuestra última preguntita un poco relacionada con las redes. ¿De qué manera el liderazgo transformador genera red que pueda incidir en la política distrital, en este caso? Bueno, pues yo te cuento que la reflexión continua acerca de la realidad de la escuela, pues pasa por encontrarse con la política pública en educación y la red que conformamos los rectores líderes, pues es una red dialogante y muy crítica, constructiva frente a cómo esas políticas educativas llegan a las instituciones y se convierten pues en realidades, dejan de ser proyectos y programas y empiezan a tener un impacto real en las comunidades educativas. En ese sentido, la conformación de equipos de trabajo que estén permanentemente haciendo un seguimiento y haciendo un análisis de los programas y de las políticas públicas, pues hace que es muy importante, que sea muy importante esa comunicación permanente y pues te cuento que ahora hemos tenido pues una posibilidad que nos ha dado la administración de la Secretaría de Educación en Bogotá de poder comenzar a participar de una manera mucho más activa y mucho más directa con el nivel central de la Secretaría de Educación en las deliberaciones de los rectores y rectoras al frente de las políticas públicas. Te cuento así concretico que los rectores líderes transformadores junto con la mesa de rectores del distrito en Bogotá y los directores locales de educación estamos preparando la próxima reunión general de rectores y rectoras en el mes de mayo para poder entrar en este momento a hacer ya como el cierre de la administración actual y poder hacer una evaluación del impacto real de las políticas públicas y de los programas en las instituciones educativas en Bogotá. Luego, la constitución y el fortalecimiento de las redes, de los equipos de trabajo, con una mirada crítica, pero también investigativa y propositiva, es uno de los elementos más importantes que nos ha posibilitado todo este proceso de formación de rectores líderes transformadores. Yo no conozco mucho cómo funciona la red, pero quisiera hacer unos comentarios sobre las redes en general. Sí, digamos, desde el enfoque que utiliza nuestra institución, nosotros concebimos a la institución educativa como un ecosistema conformado por un conjunto de comunidades de práctica que interactúan entre ellas. Y que esas comunidades lo que están es generando nuevos conocimientos y nuevas capacidades para la organización. Pues nosotros hemos encontrado que creo que es algo que está comenzando a cambiar, que pese a que la materia prima que funciona o el medio que se utiliza en los colegios es el conocimiento, esos procesos, los procesos institucionales no están documentados. Entonces, parte de la tarea es que esas comunidades fortalezcan los procesos de gestión de conocimiento y comiencen a documentar eh, todas esas prácticas exitosas y todos esos nuevos enfoques, metodologías que van desarrollando. Otra segunda dimensión que vemos es los ecosistemas que se producen entre instituciones. Si no solamente basta con la interacción al interior de la institución, sino que hay que comenzar a crear redes interinstitucionales para que esos conocimientos que se desarrollan en las instituciones de manera particular comiencen a compartirse entre las propias instituciones educativas y hasta llegar a una red mucho más amplia donde esté involucrado pues, los entes rectores del sistema educativo nacional. Yo creo que no se puede pensar en influir en políticas públicas si no se tienen desarrollos conceptuales, desarrollos metodológicos fuertes al interior de la institución que se puedan mostrar como modelos representativos exitosos.
O sea, nosotros somos muy amigos de hablar, de presentar cosas, de discutir, pero sin argumentos científicos, sin elementos contundentes que den muestra de que esto sí es lo que hay que seguir y que esto no es lo que hay que seguir. Yo creo que hay que hacer un paso importante en esa dimensión para poder efectivamente influir en las políticas públicas. Me parece que flaco favor se le hace a las políticas públicas tratando de influir desde las opiniones, desde las creencias, desde las sensibilidades y no desde, digamos, fuertes argumentos construidos desde bases científicas al interior de los colegios. A mí siempre me viene a la mente la palabra de Kant cuando le preguntaban por la rigurosidad del conocimiento. Decía Kant que la única manera de que el conocimiento sea efectivamente riguroso es que se coloque frente al público. Es decir, que demos argumentos frente a la sociedad. Y yo creo que de eso se trata. Es decir, hasta ahora ese es un proceso que ha sido inverso. Se construyen las propuestas fuera de la institución educativa y se llevan a las instituciones educativas por expertos y científicos que están por fuera. Yo creo que la tarea es comenzar a construir esas propuestas desde el interior de la institución y llevarlas hacia afuera. Esa es la tarea. Pero hay que avanzar en eso estamos muy débiles. Todavía seguimos siendo instituciones que trabajamos en la oralidad, en la tradición, en los discursos. Nos fascina hablar, pero nos cuesta escribir, nos cuesta documentar. Entonces, me parece que para que efectivamente podamos influir en políticas públicas, primero tenemos que dar ese paso. Me parece que es muy peligroso tratar de influir en lo público, que es así como se mueve lo público, desafortunadamente, desde las ideas, desde la política y desde las opiniones. Es mi opinión muy personal. Bueno, muchas gracias a los dos. Lamentablemente, pues podríamos quedarnos aquí hablando todo el día, pero necesitamos finalizar. En nuestro chat pues están dándole las gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy, tanto a ustedes dos como a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de encontrarnos hoy para hablar un poquitico sobre liderazgo transformador. De todas formas, los invitamos a seguir compartiendo sobre esta y otras sesiones en la red y a seguir compartiendo experiencias de liderazgo y gestión escolar. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio a todos. Les envío un saludo en nombre de la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad EAFIT. Que tengan todos un buen día. Hasta pronto. ¿Listo? Chao. Muchas gracias.